a todos los que están conectados, que están comentando con el hashtag Un Chile para Todos. Recuerden compartir esta transmisión, hacernos más visibles. Vamos entonces con señores, señoritas, invitadas, panelistas, que el segundo tema es salud y vivienda. Voy a establecer entonces los parámetros de este tema. Y dice, para el Estado una mujer trans es un hombre, por lo tanto puede producir capital y lograr adquirir una vivienda. Pero en la realidad sabemos que a las mujeres trans les cuesta mucho más encontrar trabajo, razón por la cual en muchos casos llegan al trabajo sexual y obviamente no cuentan con cotizaciones. La primera discriminación se vive en las mismas familias y hay casos en los que las personas LGBTIAQNB+ deben abandonar sus hogares debido a la violencia y discriminación. En el caso del sistema de salud, la atención de salud mental y acompañamiento en el proceso de transitar es escaso. Las personas que sufren de disforia no tienen tratamientos que les ayuden en este proceso. Es así como personas trans y de la comunidad LGBTIAQNB+, quedan sin vivienda, sin acceso a una salud que les proteja, y en temas de salud sexual es casi nula la información, teniendo en cuenta que como comunidad estamos más expuestas a contraer enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Perdón. Agregando que las entregas de tratamientos, por ejemplo, de personas viviendo con VIH en nuestra comunidad han tenido que llegar a instancias legales para seguir recibiendo sus tratamientos vitales. La pregunta es, ¿qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas de la comunidad LGBTIAQNB+? Vamos entonces con la primera respuesta de Gala Andrómeda. Tu tiempo en pantalla, recuerden, solamente 3 minutos. Vamos entonces. Ay, hola. Oye, siempre la primariza, me carga. Quiero parecer inteligente, pues niña. Un beso a todos de nuevo. Pucha, mira, realmente esta es una opinión personal, pero yo considero de que a razón de que recién se legisla el matrimonio igualitario y van a empezar a haber familias LGBT legitimadas por el Estado, probablemente haya un mayor acceso al crédito, porque dos personas en una conjunción familiar fácilmente pueden acceder a ese tipo de elementos y también a los subsidios que otorga el Servio. Pero realmente considerar eso únicamente como la solución me parece un poco incorrecto a la hora de entender cómo se forman o se forjan las familias LGBT, sobre todo entendiendo los casos más extremos de personas, por ejemplo, trans, que tienen que vivir en la marginalidad de la calle y que encuentran a su familia elegida en el camino. Quizás sea una buena alternativa delimitar otras formas de considerar a una familia o un hogar en los sistemas, por ejemplo, como ¿cómo se llama? El registro social de hogares, por ejemplo, o a la hora de ir a pedir un subsidio al servicio. Porque la verdad de las cosas es que a la altura del partido hay muchas personas LGBT que quizás no decidan casarse y es legítimo eso, pero que tengamos una condición de desventaja en torno, por ejemplo, a una familia con hijos a la hora de poder acceder a una casa por aporte del Estado, ahí hay un asunto complejo, porque finalmente, como comentabas, Rocco, somos personas que no tenemos un acceso al trabajo formal de buenas a primeras, y nuestras cotizaciones siempre son un poco más, son más difíciles de acceder a las cotizaciones. ¿O son En irregulares? torno a eso, son irregulares, por ejemplo. También sería muy bueno comentar que las compañeras trabajadoras sexuales no tienen derecho tampoco a poder imponerse como personas individuales, como independientes, como se podría decir. Quizás si es que se alteraran esas cosas, que son más bien normativas y reglamentos de diferentes departamentos del Estado, ya se lograría algo. Y en torno a la salud, que esto es muy prioritario y es heavy, deberíamos mencionar, y esto no es una solución, esto es una denuncia. Durante el proceso de la pandemia COVID-19, a las personas VIH positivas se les hizo muy difícil poder acceder a sus medicamentos. Y muchos de los recursos que tenían las corporaciones de VIH en los hospitales del país fueron recortados, tanto Quedan 30 en segundos. dinero, sí, tanto en dinero como en profesionales, que tuvieron que ir a apañar obviamente la situación pandémica. En este sentido, debemos recordar que ya van casi 40 años del descubrimiento del VIH y todavía tenemos situaciones complejas en torno a sobrevivir y convivir con este mal que
ya todos saben, nos puede comprometer a todos. Eso, un beso. Exactamente. Querida Ada, vamos contigo entonces, te repito la pregunta. ¿Qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas LGBTIAQNB+? Vamos con tus 3 minutos, ahora. Bueno, hola a todos nuevamente. Creo que lo que menciona Gala es súper importante, ¿no? La configuración de las familias de las personas de la comunidad LGBTIQA+, y la deformación también de las familias, ¿no? Que vivimos nosotras. Muchas veces escapamos de nuestros propios hogares por la desinformación existente, en que nuestras familias no nos apañan, no lo entienden, no entienden nuestras vivencias y simplemente nos violentan y niegan nuestra identidad, ¿no? Constantemente, o nuestra orientación sexual, dependiendo obviamente de la persona. Eh, Creo que por ahí es súper importante el poder acceder a una vivienda, el que se reconozca la configuración de las familias LGBTIQA+, que existen, ¿no? Que viven que vivimos como familias y que resistimos en nuestras distintas veredas, ¿no? Porque estas familias no es algo como que pueda llegar a suceder, sino que está sucediendo, ¿no? Y falta un reconocimiento para que efectivamente haya un acceso a la vivienda por ese lado. Ahora el tema de la salud también es súper complejo, ¿no? Las personas trans, bueno, hablo desde mi vereda, obviamente, es súper complejo poder acceder a tratamientos de hormonización, a tratamientos de salud mental, ¿cierto? Es muy caro poder acceder a la feminización o la masculinización de las personas trans. Entonces, finalmente, si una no tiene el dinero, no puedes luchar en contra de esta disforia, ¿no? Entonces, finalmente el Estado no se hace cargo y no hay una intención de hacerse cargo tampoco, ¿no? Hoy día sabemos de que los politrans que existen a lo largo del país son muy pocos y son solamente salen adelante por la voluntad propia de los trabajadores de la salud que quieren lograrlo, pero no hay una voluntad del Estado en sí, ¿no? Para poder sacarlos adelante, ¿no? Por lo tanto, es un sistema de salud bastante precario, donde escasean las hormonas, donde no hay horas suficientes para las personas trans en temas de salud mental. Entonces creo que debe haber una intención para poder generar un buen sistema de salud para toda la comunidad LGBTI, sobre todo de las personas trans que estamos súper relegadas, ¿no? Por toda la sociedad. Perfecto, muchas gracias, Ada. Bueno, mencionaste algo muy importante. Ya la salud en Chile es precaria y los politrans que tú dices funcionan a través de voluntariado. O sea, creo que ahí tenemos un grave problema. Vamos entonces ahora con la opinión de Erika Montesinos. Te repito la pregunta, Erika, para que estemos alineados. ¿Qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas LGBTIAQNB+? Vamos con tus 3 minutos, te aviso a los 30 segundos. Oye, bueno, a ver, creo que obviamente que igual acá estamos en un proceso de la construcción de una nueva constitución. Bueno, aquí yo creo que Bessie, que es convencional, también quizás pueda contar más de eso, pero obviamente que tenemos que tener nuestras expectativas también en esta construcción de esta nueva constitución, donde a través de esta carta de principio vamos a poder ver consagrados también los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, sobre todo de las mujeres y sobre todo de las disidencias. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que tener ojo ahí también con lo que se vaya dando también y que va a ser también para el próximo gobierno esa carta de principio, esa carta de navegación. Dicho eso, también creo que acá se ha hablado mucho también de la salud sexual, VIH, SIDA, bla, bla,
pero hay una población, y es la que yo más o menos represento también con mi agrupación, que es la salud sexual de la población lésbica, siempre invisibilizada, ¿no? O sea, invisibilizada con sus necesidades y sus demandas de la población lésbica y bisexual. Y en ese sentido, el tema de su salud sexual, que ha estado tan invisibilizada, tiene que ver también con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver también con una ESI, como bien hablaba la compañera Emilia Schneider. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, que en gobiernos anteriores pudo haber una mesa de trabajo, se estaba incluyendo, digamos, en campañas de diversidades sexuales, y aparece un gobierno de derecha y todo eso queda detenido, todo eso queda en nada. Entonces, lógicamente que aquí tenemos que apostar también para que también ese nuevo Congreso, esa nueva Constitución y ese nuevo gobierno también coloque, ¿verdad?, en el centro, ¿verdad?, esta ESI, coloque también en el centro los derechos sexuales y reproductivos para todas las disidencias también, pero especialmente para mi población, tratar de visibilizar también nuestras comunidades lésbicas y bisexuales, las necesidades que también tenemos, ¿verdad?, en el tema de salud sexual, ¿no? Es decir, vivimos haciendo capacitación para facultativos, ¿verdad? Funcionarios, matronas y todo lo demás, y en el fondo no tenemos la capacidad, nuestras pequeñas organizaciones, de capacitar a medio Chile. ¿Ya? Lo que pasa también con organizaciones trans. Por eso esto tiene que ser una política de Estado, por eso tiene que ser una política pública. Yo confío plenamente en que esta nueva constitución y este nuevo gobierno que viene, que espero que sea progresista, que sea Boric, a pesar de que no les guste mucho por ahí los comentarios que leía, pero sí espero, porque es el único gobierno que es capaz de asegurarnos eso, de que vamos a poder avanzar con nuestras necesidades y nuestras demandas. Perfecto. Bueno, Emilia, el último mensaje es fundamental, o sea, es lo que pasa, es el único candidato que puede garantizar que podamos seguir avanzando en lo poco que se ha avanzado y en lo mucho que se puede hacer. O sea, no me imagino cómo sería con el otro candidato donde no vamos a tener voz ni voto. O sea, eso estamos claros, que todo esto que se está hablando ahora, que se ha podido avanzar en pasos muy pequeños, van a estar totalmente nulos. Muchas gracias, Erika. Muy, muy importante la visión desde tu área. Vamos entonces con Luis Catalán. Te aviso a los 30 segundos, tu tiempo ahora. Mira, sabes que estuve escuchando con mucha atención a las compañeras, compañeros respecto de distintas situaciones a la hora de acceder a un hogar, a una casa en verdad. Pero también yo quiero hacer énfasis en que en Chile las casas son más caras que en Miami. Entonces, acceder a una casa, comprar una casa, hoy por hoy es un privilegio tremendamente exclusivo de una pequeña parte de la población. Entonces, las políticas de Estado no solo tienen que ir en función del poder acceder a la casa, sino que también nuevamente viene a mi mente el concepto de espacios seguros. Porque una persona, por ejemplo, LGBTIQA+, que se declara de la comunidad, muchas veces queda sin casa ipso facto, o sea, se lo confiesa a su familia y la misma familia es la que la recrimina, la saca del grupo hogar y, como ya han expuesto algunos de los compañeros, quedan a expensas de la vida, de la calle. Entonces, no solo tiene que haber una política de acceso a la casa, sino que también una política de generación de espacios seguros donde estas personas que quedan renegadas de su propia familia puedan acceder y en el fondo sentirse acogidas, acogidos, acogidas. En ese sentido, no solo la vivienda tiene que entenderse como el bien material, sino que como el espacio donde yo puedo vivir con lo que soy. Por otro lado, el tema de la salud, claro, muchas veces se reduce a temáticas como la educación sexual, como la prevención de transmisión de enfermedades de ese tipo, pero también se nos olvida que a mí me pasó, por ejemplo, hace poco, estuve en un cabildo LGBT en Maipú y tuve el honor de hablar con una persona trans, porque yo de verdad que no tengo mucho acceso al tema de lo transgénero. Y me explicaba que a la hora de que el Estado te reconoce como hombre o como mujer, ya que el Estado es binario y el Estado piensa solo que existen hombres y mujeres, tú pierdes los derechos, por ejemplo, reproductivos del otro género.
Entonces, si tú eres un hombre trans, a esa persona me contaba que perdía los derechos de, por ejemplo, anticoncepción, exámenes de útero, de mamas, etcétera, y eso también es una violencia y una discriminación sistemática. Entonces, las políticas que tiene que adoptar el próximo gobierno tienen que ir por esos caminos. No entender la casa solo como el acceso a un bien raíz, sino que también como el espacio seguro donde una persona puede vivir y convivir con su realidad. Y por el lado de la salud, no solo reducirlo a lo sexual, que también es parte de la caricatura de la 30 comunidad segundos. LGBT, gracias, sino también a todo lo que tiene que ver con acceso a los derechos fundamentales de las personas. Creo que esos son como los dos grandes desafíos y en las dos cosas muy, muy, muy concretas que tienen que ir con estos ejes. Por último, aprovechando los últimos 10 segundos, siempre recordar que las mejoras educativas también traen mejoras en la salud de las personas, porque una persona bien educada también sabe cómo acceder bien a ese servicio de salud. Eso. Perfecto, Luis. Bueno, importante todo lo que planteas, los datos importantes que das sobre la comunidad trans. Tenemos bastante representantes en nuestro panel. Y vamos entonces ahora con Emilia Snyder. Emilia, te repito la pregunta. ¿Qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas LGBTIAQNB+? 3 minutos, te aviso a los 30 segundos y tu tiempo en pantalla. Esto. Antes de entrar de lleno al tema, me quería referir un poco a los comentarios que estaban surgiendo de si esto era una campaña por Boric, si esto era una campaña contra el neofascismo, etcétera. Yo quiero recalcar algo ahí que es súper importante, que al final tiene que ver con que hoy día no estamos en una segunda vuelta con dos extremos. Hoy día hay solo una candidatura que representa un extremo y ese es José Antonio Kast. Y eso queda en evidencia cuando yo soy una mujer de izquierda, pero voy a dar unos argumentos solo en la arena de lo que es lo liberal, ¿no? Por poner un punto donde encontrarnos. Hoy día el único candidato que cercena la posibilidad de que yo, de que ustedes, de que todos quienes nos estén viendo llevemos a cabo nuestro proyecto individual, nuestro proyecto personal de vida, es José Antonio Kast. Porque no puedes identificarte como quieras, no puedes casarte con quien quieras, no puedes acceder a los mismos beneficios del Estado si no sigues su moral conservadora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una cuestión de libertad. Esa gente que tanto habla de libertad, bueno, acá el que pone en riesgo la libertad es José Antonio Kast. Para entrar de lleno en el tema de la vivienda y la salud, aquí está el tema, justo, bueno, una de las propuestas que tenemos desde el programa de Gabriel Boric y que a mí me llena de orgullo porque creo que ha costado mucho que se entienda hacia las personas cis heterosexuales, hacia el resto de la política, que las personas LGBTI no solamente tenemos la necesidad de casarnos, de tener un carné, sino que necesitamos derechos sociales. Y la principal propuesta del programa es un plan de derechos sociales para la población LGBTI. Yo hace poco estuve en un estudio en una presentación de un estudio sobre vivienda y comunidad trans, y le decía a quienes lo organizaron, en la OTD, en otras fundaciones, etcétera, de lo importante que es este tipo de estudio, porque primero para pensar políticas públicas faltan muchos estudios, porque no tenemos claridad ni de cuántos somos, ni de la situación de nuestra población, porque así de poco le hemos importado al Estado. No sabemos en qué situación estamos, entonces eso es lo primero. Pero ahí yo creo que, bueno, es importante sobre todo trabajar de la mano del movimiento que se ha ido levantando, que va a ser clave para estos años, que es justamente este movimiento de salud trans para Chile, que yo creo que ha puesto importantísimas cuestiones sobre la palestra, tanto de lo que tiene que ver con prestaciones en particular para nuestra población que tienen que estar garantizadas en la salud pública, como también del trato en el acceso general, porque no olvidemos que muchas veces compañeras acuden a centros de salud y no son atendidas o deciden no ir por la discriminación que viven, no solamente porque no se hagan cargo de nuestros tratamientos hormonales, etcétera, etcétera, sino porque de repente yo puedo tener un resfrío y prefiero quedarme en la casa que me discriminen en el consultorio, etcétera, etcétera. Entonces también ahí hay un tema, porque las circulares del respeto al nombre social se quedan ahí. Y respecto a la vivienda, yo creo que la gala da en el clavo estupenda, porque en el fondo es como hoy día el desarrollo social está mediado, las políticas de desarrollo social están mediadas por una mirada conservadora, es decir, orientada a cuál es el rol de la mujer en la familia, cuál es el rol del hombre en la familia tradicional, y no hay una mirada más en el fondo claro. reconocer... ¿Cómo? Una mirada más amplia, reconocer a todos.
una mirada más amplia y una mirada que sobre todo reconozca las distintas formas de organizarse en la vida, ¿cachai? Como yo puedo vivir con mi mejor amiga, puedo vivir con mi polola, puedo tener una relación de a tres, y ¿por qué no puedo postular a los beneficios del Estado si lo que queremos proteger son la familia? Bueno, las familias, las comunidades, etcétera. Y nuevamente es donde se les cae sus discursos a la derecha, de la libertad, de la familia. Bueno, ¿dónde está la libertad de una familia de mujeres lesbianas? Exacto, Entonces eso puedo decir exacto. como cosa entre medio, pero al tema de la vivienda da para tener una conversación larguísima, porque al final, así como a las personas de las diversidades sexuales nos cuesta más, a las mujeres les cuesta más, a las personas jóvenes nos cuesta más, etcétera. Entonces ahí ya es cómo garantizar la vivienda digna, ese es otro capítulo. Perfecto. Muchas gracias, Emilia. Vamos entonces con Anastasia María Benavente. Anastasia, te repito la pregunta, que dice: ¿qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas LGBTIAQNB+? 3 minutos, Anastasia, a los 30 segundos te aviso. Gracias a los comentarios también de las personas, me estuve entreteniendo todo el rato leyendo, vi las discusiones, también habían personas bots infiltradas, yo creo, porque sus comentarios yo creo que no eran reales. Mandarle un saludo también ahí al Trianon Espectáculo, que está ahí muy activo en el chat. Y en relación a la pregunta, comentarles lo siguiente, que hay un manual de clasificación internacional de enfermedades, que es el CIE, y va a entrar en vigor en la revisión número 11, que entra en vigor en el año 2022. Y en esta revisión, la transexualidad deja de ser una patología porque deja de estar en la sección de trastornos mentales, y por lo tanto ese es un hecho clave para entender un poco la realidad en que vivimos. En el anterior, en una revisión anterior, se había salido recién la homosexualidad, también era considerada un trastorno mental. Entonces hay que pensar que no hace mucho el mundo pensaba, las sociedades médicas y este discurso cientificista que también hablaba acá el profesor, se sienten como verdades absolutas. Entonces no hace mucho éramos consideradas, y las personas trans hasta ahora somos consideradas personas trastornadas mentales. Eso va a dejar de suceder ahora recién en el 2022, todavía estamos en el 2021. Entonces, pensar en que el nuevo presidente tiene que realizar primeramente una despatologización profunda hacia las identidades trans, y no solamente hacia las identidades trans, sino también hacia la comunidad entera. Y dejar de entendernos como personas enfermas y dejar de asumir ciertas cosas. Por ejemplo, salió en la conversación la palabra disforia. Ya se usó en algunos momentos la palabra disforia. La palabra disforia tiene una carga negativa, tiene una carga depresiva, tiene una carga de dificultad, de malestar, ¿ya? Y por lo tanto, las personas trans no somos personas disfóricas. Una persona depresiva puede ser una persona disfórica, pero en el fondo, no yo por ser una persona trans voy a tener depresión. Evidentemente, como sabemos que vivimos en una sociedad de maltrato y de violencia, como lo vimos en el bloque anterior, vamos a ver que muchas de las personas trans sí tenemos dificultades de salud mental, porque evidentemente hemos vivido mucha violencia. Pero no es sinónimo y no es igual ser una persona trans a ser una persona con problemas mentales. Entonces yo pienso que ahí en temas de salud tiene que haber una profunda campaña, primeramente, de despatologización, para que desde ahí haya un cambio sustantivo en las atenciones de salud, haya un respeto por la integridad de las personas, y se entienda también que nosotras las personas trans y los tratamientos que nosotras usamos son también una medida reparatoria hacia una violencia, y que tienen que haber algunas prestaciones reparatorias, como por ejemplo la extracción de la silicona líquida, que muchas compañeras han inyectado para llegar a un estereotipo de mujer y recibir menos violencia, y hoy día se están pudriendo literalmente con la silicona. En temas de vivienda, se tiene que entender, tal como tú decías, Rocco, en el inicio, que nosotros no somos parte de una población activamente, laboralmente hablando, sino que somos personas, las personas arriba de 35 años, 40 años, somos ya personas supervivientes a una violencia estructural, y que por lo tanto necesitamos tener un plus, tenemos que tener beneficios, derechos sociales asegurados como una medida reparatoria,
y por lo tanto la vivienda estaría dentro de una de esas medidas reparatorias, sobre todo para una población trans adulta o adulta mayor, que tampoco son muchas. O sea, el Estado no se va a desangrar por dar acceso a la salud a las personas trans adultas mayores. Vamos entonces con Diego Figueroa. Diego, la pregunta es la siguiente: ¿qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas LGBTIAQNB+? Diego, 3 minutos, te aviso a los 30 segundos y vamos. Quería, que al comienzo me habían presentado como que era de Coquimbo, pero quería recordar que soy de La Serena. Y en concreto de la pregunta, creo que hay varios puntos que son súper importantes poder reconsiderarlos. Por una parte, por ejemplo, es cómo se considera las familias diversas, y creo que igual lo he mencionado anteriormente. O sea, la nueva Constitución es clave para, por ejemplo, reconocer el derecho tanto a las familias, el derecho a la vivienda, etcétera, como reconsiderar nuestros espacios y derechos hacia la sociedad, o sea, dentro de la sociedad. Y en ese mismo sentido, además de solamente el derecho a la vivienda como tal, yo creo que se podría establecer como las comunidades, o sea, las comunidades y las poblaciones que somos parte de los colectivos, somos considerados como menospreciados por la sociedad y además segregados. Entonces, siempre como que se nos intenta dejar de lado y como que se pudiese generar ese como espacios de comunidad de personas de la comunidad. Y quiero llegar en concreto a un ejemplo que es de un comité de vivienda que se armó en La Serena, de una organización de puras personas trans, que ya está en construcción su vivienda. Entonces igual se pudiese trabajar desde las gobernanzas locales o contribuir en eso para concretar acciones en los diferentes colectivos que ya existen. De igual manera, ya pasando a la temática de salud, me gustaría mencionar de que se pudiese establecer una salud preventiva, más allá que una salud curativa, porque esto es como avanzar muy lento en concretar acciones, por ejemplo, de cómo está la salud ya funcionando de manera mala, o sea, y no es algo tan alejado a la realidad. O sea, hablando con cualquier persona nos podemos dar cuenta de que hay mucha falencia en el sistema de salud, tanto el trato hacia los pacientes, la poca consideración, por ejemplo, de las personas trans o intersex al momento de quedar hospitalizadas, por ejemplo, y de igual manera cómo se subsidia y se genera como algunos tratamientos que son gratuitos para las personas, pero hay otros que son inaccesibles. O sea, por eso voy a lo que se debería establecer una salud preventiva más allá de curativa, porque estamos muy atrasados en esa temática, y muchas veces no viene a solventar las problemáticas porque ya está muy avanzada. Entonces ya no hay nada que hacer. Y estamos lamentando muchas situaciones como esa. De igual manera falta mucha más fiscalización, porque hay, por ejemplo, algunos de ustedes lo mencionó, las circulares que ya existen, por ejemplo, para tratar a las personas trans, no binarias o intersex, pero más allá de eso, no concreta que no hay que hay un trato digno hacia las personas, porque mucha gente no conoce las circulares, o a pesar que existan, no se concreta su uso o implementación. Y en ese mismo sentido, generar más protocolos de cómo poder abordar las problemáticas, que esto igual genera discriminación y genera violencia hacia las personas de la diversidad. Así que en realidad hay un desafío gigantesco tanto para la vivienda y para la salud en un nuevo gobierno. Y como quiero recordar de nuevo, esta relación que tiene actualmente la constituyente, porque es muy importante cómo eso va a poder después de granarse en los aspectos legislativos, porque no todo se va a resolver con la materia constituyente. Perfecto, muchas gracias, Diego. Mi querida Bessie Gallardo, te repito la pregunta para estar obviamente en el tema: ¿qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas LGBTIAQNB+? Bessie. Poco puede hacer el presidente sin apoyo del Parlamento y sin una buena constitución. ¿Para qué les voy a mentir? Bueno, creo yo que somos seres que vivimos individualmente, pero al mismo tiempo en el colectivo. Entonces tenemos que entender la vivienda y la salud desde esa mirada. Entender que somos seres individuales, pero al mismo tiempo colectivos. Y por lo tanto, desde la mirada de la vivienda, las viviendas tienen que ser, tenemos un déficit, por cierto, de vivienda de más de 600.000 viviendas, eso es algo que lo sabemos, está ahí la estadística, pero entenderla también desde un prisma de derecho humano, no como una cuestión mercantilizable solamente. Hoy día tener una vivienda es un privilegio de clase. Entonces, eso es súper, hay que tener ese diagnóstico súper claro. Ahora,
¿Cómo solucionamos esto? Primero, la nueva Constitución tiene mucho que decir en esto. La vivienda es un derecho humano social. Y en eso tenemos que aunar voluntades para poder obtener la vivienda como un derecho humano básico, entendiéndolo como individualidad, pero también como colectivo, viviendas que sean acorde a las familias, pero también acorde a los individuos que van a habitar en ellas. Y por otra parte, entender también que la salud es un individuo, una cuestión individual, pero también colectiva. No puede ser que una persona transgénero no quiera ir al médico porque está resfriada, porque no van a respetar su nombre social, por ejemplo. Eso es una violación de los derechos humanos. Que, por ejemplo, los policlínicos que son de salud trans solamente se muevan por la buena voluntad. Bueno, es ahí donde también la Convención tiene mucho que decir, ver la salud como un derecho humano fundamental. Entonces, podemos solucionar desde la institucionalidad y con el Estado. Más Estado no significa más gasto. Nosotros invertimos en las personas, se invierte en los seres humanos. No es un gasto público, es una inversión pública. Y es ahí donde, al menos en la comisión que yo estoy, que es la de modelo económico, nosotros tenemos mucho que decir. ¿Cómo reestructuramos el gasto público? ¿Cómo hacemos que la tributación también sea acorde a lo que Chile necesita? Porque con eso financiamos derechos sociales como la salud y la vivienda. Y si bien la convención es una parte, es el marco general para las futuras leyes que vienen después de la convención. Para el trabajo que se le viene a Emilia, por ejemplo, que es legislar. Si tenemos un buen marco jurídico, una buena constitución, vamos a tener buenas leyes en el futuro. Las leyes que no estén acorde a la constitución van a morir. Y por lo tanto, muchas de las leyes que hoy día tenemos en salud o en vivienda podrían morir si no están acordes a lo que la nueva constitución diga. Por eso es tan importante que el gobierno que llegue sea un gobierno que esté a favor de la nueva constitución, porque es ahí donde damos el puntapié inicial a todas las reformas que realmente Chile necesita y que van a apoyar, por cierto, a las comunidades LGBTIQA+. Es súper necesario entender. Bien, vamos entonces ahora para cerrar esta ronda de conversación con Felipe Pino. Felipe, te repito entonces la pregunta: ¿qué debe hacer el próximo presidente en materia de vivienda y salud digna para las personas LGBTIQNB+? 3 minutos, te aviso a los 30 segundos, Felipe, la pantalla es tuya. Gracias. Bueno, les compañeras y compañeras han dicho casi todo, pero quisiera volver a la idea original que había dicho antes, que es la necesidad de una institución nacional con una política pública suficiente para la prevención del acoso, la violencia y la discriminación de las personas LGBTIQ+ o de la disidencia sexual y de género, y que a la vez promueve y garantice los derechos de nuestra comunidad. O sea, si no hay una institución específica, con financiamiento específico, con la orgánica necesaria, creo que muchas de las cosas que se puedan redactar y validar pueden llegar a ser letra muerta. Y en ese sentido, debe ser también una institución y una política pública que se ejecute de manera transversal, podríamos decir de manera intersectorial, es decir, en salud, educación, trabajo, vivienda, pensiones, etcétera, en todas aquellas áreas de la vida de las personas, que es lo que comúnmente, o de hecho el marco internacional de derechos humanos llama derechos sociales, principalmente. Y ahí específicamente en salud, nos decía una de las activistas de Valdiversa, de mi organización, quien es académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la UACH, que el área al menos en el que ella trabaja, que es salud primaria, dice que se necesita modificar el modelo de atención familiar, que es el que se ocupa hoy en día, que funciona bastante bien. De hecho, gracias a eso fue que pudimos tener una vacunación mucho más rápida que la mayoría de los países latinoamericanos, pero no existen muchas disposiciones en favor por el reconocimiento y la inclusión de las personas de nuestra comunidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto un panel informativo sobre familia o un cartel preventivo que incluye una familia homoparental? Espero que ahora, con la aprobación del matrimonio igualitario, esto sí suceda. ¿O cuántas veces hemos visto una campaña publicitaria donde estén las personas trans para hacer específicamente derecho o práctica sus derechos sexuales y reproductivos? Entonces creo que ese nuevo abordaje de la salud familiar e integral, para que tenga una inclusión de las personas LGBTIQ+, debe contemplar como principio general la erradicación de la heteronorma y de la cisnorma de género, para que se asuma que las familias y todo que es el lugar donde se aborda hoy en día la enfermedad, existen familias diversas y por lo tanto también cuerpos muy diversos, que existen mujeres que pueden tener problemas urológicos, que existen hombres que son gestantes y que necesitan entonces de una política reproductiva que les incluya también.
Eso en cuanto a salud y en cuanto a vivienda, bueno, igual que en salud, en general la salud pública es deficiente en Chile principalmente por financiamiento, la vivienda lo es también, y para eso se necesita entonces de una política estatal con financiamiento suficiente. ¿Y de dónde sacamos financiamiento? Pues aumentando tanto los impuestos como la productividad. Es imposible que José Antonio Kast, por ejemplo, diga que va a mejorar la salud pública si va a disminuir los impuestos. ¿Cómo pretende entonces aumentar el gasto público? Eso es imposible. Por lo tanto, necesitamos fortalecer el Estado con transparencia, obviamente, para que no sigan habiendo más casos de corrupción y que cuando ocurran se penalicen lo suficiente, pero para eso debe ser una labor, una política de Estado, en la cual debe estar incluida nuestra comunidad en ambos casos.